Este crecimiento, desarrollo de este tipo de herramientas se basa en un concepto que tiene que ver mucho con la fecundidad científica en determinado colectivo, en determinada sociedad o determinado grupo, pudiéramos decir que es el concepto de masa crítica demográfica. Aquí tenemos este concepto como lo esboza Nolás Acarín, que es un científico catalán, autor de un libro, que es donde se expone esta idea, El cerebro del rey, que ha estado circulando en Cuba en los últimos años, y que intenta esbozar la manera en que desde que somos identificados como especie, el Homo sapiens sapiens, hace alrededor de 150.000 años, el hombre ha venido dando saltos culturales en dependencia de la acumulación de esa masa crítica demográfica. Ahí lo tenemos sintetizado este concepto en el primer gran salto cultural, que es lo que conocemos como el arte rupestre, el arte figurativo. Demoró prácticamente 110.000 años en acumular ese conocimiento colectivo para dar ese salto. Después la agricultura como conocimiento que surge ahí en el Oriente Medio alrededor de hace 9.000 a 10.000 años, y en ese mismo lugar surge por primera vez la escritura hace 5.000 o 6.000 años. Podemos ver cómo se van acelerando esos saltos. ¿Y qué tiene que ver con esa aceleración? El incremento de la cantidad de individuos que comparten información ya a partir de la existencia de la agricultura o sedentarizados, agrupados en un mismo lugar. Ustedes saben que la escritura además surgió en otras zonas del planeta, además del Medio Oriente, de manera autónoma, en China y en Centroamérica, en la cultura maya, que es una cultura que desapareció, pero que legó la única escritura surgida de manera, el sistema escrito surgido de manera autónoma en el hemisferio occidental. Y eso que tiene que ver con un concepto como este. Esa base de la fecundidad científica moderna llevó en determinado momento del desarrollo de la humanidad a que surgiera el intento de agrupar los conocimientos ya después de la Edad Media, donde el conocimiento, la información escrita estaba solamente restringido a muy pocas personas en los monasterios, manos de la iglesia. Ya el Renacimiento planteó, con el surgimiento también de la imprenta y el capitalismo, la extensión y la circulación de esos conocimientos a más amplias masas de individuos, y en la propia gestación de un proceso tan importante como la Revolución Francesa surge todo este proceso de la Ilustración, liderado por personas al frente de la cual su líder más conocido es Denis Diderot. Surge la famosa Enciclopedia Francesa, que es este intento de sistematizar y agrupar los conocimientos obtenidos en la cultura occidental hasta ese momento. Y hay una interrelación en el campo ideológico, pudiéramos decir, de este intento cultural con un proceso de tanta importancia y que ha marcado el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos, como la Revolución Francesa. Aquí tenemos el artículo en EcuRed dedicado a este acontecimiento, que como acontecimiento histórico, pero bueno, que lo hemos querido también utilizar para ilustrar esta evolución. Luego de eso, los procesos sociales y los países con grandes acumulaciones de población han pretendido también dar este marco enciclopédico. Así surgió la enciclopedia soviética, asociada al Estado soviético, que surgió con la Revolución de Octubre en 1917 en la antigua Rusia zarista. Surgió también la enciclopedia británica, en un país que fue muy, clave en el Imperio Británico, por supuesto, y han surgido otros proyectos enciclopédicos. Con el desarrollo de las redes informáticas y del desarrollo de Internet, se han facilitado estos procesos y también se ha incrementado su carácter colaborativo. Han surgido proyectos en las redes, el cual el más conocido es Wikipedia, que surge en el año 2001 como resultado del intento, primero, de hacer una enciclopedia fija, pero ante el fracaso de esto por restricciones en el derecho de autor,
porque tenían que pagar por la utilización de esa información, lanzan la idea en el año 2001 de hacerla de manera colaborativa por los usuarios en la red. Y tienen éxito con esa manera de voluntariado, se financian con donaciones de empresas, de grandes grupos, y han acumulado una gran cantidad de información a la que nos vamos a referir posteriormente. Estos grandes grupos aportan dinero para la sustentación de la conectividad, de los servidores, el almacenamiento de esta información. Aquí tenemos un ejemplo, la empresa Google, que donó, como también lo hace Microsoft, otras grandes corporaciones, a este proyecto, $2 millones, por ejemplo, el año pasado. Ahí está esa noticia. Y tiene que ver también con las posibilidades de éxito que tendría un proyecto como ese para nosotros, o sea, para un proyecto como ECURRED, que obviamente no podemos contar con este financiamiento. Aquí se explicó por el profesor Ernesto también cómo Google ha restringido el acceso de los cubanos a la red, cumpliendo como empresa con las regulaciones del gobierno del país donde radica, que es Estados Unidos, y también es en Estados Unidos donde los servidores de Wikipedia están alojados, lo que dice su página legal, y es algo también que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto autónomo como pretendemos que sea la Enciclopedia Colaborativa Cubana ECURRED. Esto es lo que le comentaba, por ejemplo, esta es la noticia, cómo se reflejó en el acceso a servicios de código en Internet, SurfOrg, que es un servicio de código abierto, o sea, de software libre, accesible para el mundo entero, pero solo 5 países considerados por Estados Unidos terroristas, como el nuestro, no tienen acceso a estos servicios. O sea, es importante que lo tengamos en cuenta para fundamentar también por qué estamos en la necesidad nosotros, aparte de participar en estos proyectos globales, mientras podamos hacerlo, también construir una alternativa desde nuestras posibilidades de acceso a la red, aprovechando todo el conocimiento que en el país se ha construido a lo largo de estos años y la acumulación cultural, educativa, científica, que hemos desarrollado los cubanos, una gran parte de la cual, de esa información, se encuentra en formato digital.